Lu, a ver, hay que considerar que quienes todavía tengan el contrato previo a la derogación de la ley de alquileres sigue rigiendo hasta que ese contrato efectivamente finalice. Bueno, a aquellos que todavía les rige el contrato bajo la ley anterior, claro, les cabe el índice de contrato de locación, ¿sí? Aquel que actualiza el valor del alquiler a la hora de alquilarlo, valga la redundancia, una vez por año. Bueno, ese índice de contrato de locación creció en 220% y por eso aquellos que todavía están regidos bajo la ley anterior tienen que pagar este mes de mayo ese porcentaje de aumento. Vamos a repasar, si querés, cuáles son, digamos, los escenarios en caso de que ahora en mayo el contrato se te termine. ¿Qué pasa si todavía estás bajo la ley anterior? Dale. A ver, los alquileres se actualizan de forma anual. Si firmaste en mayo de 2022 o en mayo de 2023, sí, efectivamente todavía te rige el aumento anual hasta terminar el contrato, que según la ley de alquileres anterior era de 3 años, ¿sí? La actualización tiene que ser por el índice de contratos de locación, el ICL, un índice que se puede encontrar abiertamente en la página del Banco Central y que subió un 220%. Ahora, ¿qué pasa si yo ya ahora, en mayo, ya terminé? Ponele que firmé en mayo de 2021 y ahora efectivamente el contrato se me termina. Es la siguiente placa. A ver si podemos ver la próxima información. Porque ahí, claro, ahí, por más que yo haya firmado el contrato en mayo de 2021 y ahora se me termina, el contrato terminó, ¿sí? Y el propietario no tiene por qué firmarte otro contrato bajo las condiciones anteriores, digamos. Eso quedará a libre albedrío, a libre criterio del propio propietario, ¿sí? Se finaliza el contrato y ahí se renegocia bajo las condiciones del DNU, que es básicamente ninguna condición establecida, preestablecida, ¿no? En términos de a cuánto tiempo te voy a alquilar, bajo qué índice de actualización, a cuánto, digamos, cuál va a ser la frecuencia de actualización, incluso la moneda del contrato, nada establecido. Eso es, dice Javier Milei, acuerdo entre las partes, comillas, 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 pero vuelvo a decir, porque el DNU lo que hace justamente es eliminar la ley anterior y queda a libre disposición, digamos, o libre aceptación del inquilino esta posibilidad. ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la oferta de alquileres efectivamente después de la implementación del decreto de necesidad de urgencia comenzó a crecer, pero los términos y condiciones todavía siguen siendo bastante rígidos, ¿sí? Lo cual nos da a entender que no se habla de una negociación pura y clara entre las partes, entre el que tiene el bien y el que tiene que alquilar, sino más bien, obviamente, que predominan los intereses de aquel que tenga la casa para alquilarte, ¿no? Claro. Entonces, lo que uno termina viendo, por ejemplo, según lo que marca la encuesta de inquilinos agrupados, es que más del 40% de los inquilinos relevados firman un contrato a un año de alquiler, o más del 60% firma actualizaciones mensuales. Nuestra paritaria, digamos, no va al ritmo mensual. Después, o tenés más del 40% de los inquilinos endeudados en la mayor parte para pagar ese alquiler. Bueno, la realidad es que si bien esta idea de no hay ley, rige el DNU, la oferta y demanda, es buscar justamente un acople, un punto medio entre los intereses del propietario y los intereses del inquilino, que es lo más sano. La realidad es que eso en la práctica no termina funcionando, porque uno es el que tiene bien y el otro es el que lo está buscando, ¿no? Claro. Bueno, cada uno, es medio como con las prepagas, ¿no? Cada uno está con su historia en el mundo alquileres. Totalmente. El que sigue con el contrato, el que está buscando, el que tuvo que volver a vivir con la familia o ahora ya alquila con alguien porque no se puede bancar un departamento solo. Son historias muy particulares en un contexto de alta inflación, como el que estuvimos atravesando, y de precios dolarizados cuando los salarios no son tales. Totalmente. Y digo, un punto central también que ahora, entendiendo este contexto, empieza a hacer mella en las decisiones de los propietarios, es la recesión. Digamos, si vos tenés recesión, la posibilidad de que un inquilino efectivamente pueda firmar un contrato y comienza a ser menor, o porque no tiene trabajo, o porque no le pueden aumentar el sueldo. Entonces digo, si bien el propietario tiene sus intereses y sus exigencias, medio que la realidad un poco le impone a negociar un poco más, porque si no, en muchos casos se queda sin alquilar el departamento. ¿Sabes que me contaban que, viste, bueno, el tema de las aplicaciones, ¿no? Está bajando mucho justamente por lo caro que está Argentina en dólares? Totalmente. Entonces eso está generando sí que haya que tener mayor oferta en el mercado local. Sí, claro. Porque no podés alquilar por esas empresas que conocemos. Y que vuelvan los departamentos a periodos de alquiler un poco más largos, porque antes con el boom de las aplicaciones te lo alquilaban
como máximo una semana y eso generaba un nivel de rentabilidad en dólares buenísima. Pero Claro, bueno, sí. como Pero ahora bueno, está la Argentina cada vez más cara. El tema de los alquileres es un problema que lo contábamos el otro día. Es mundial, sí, es mundial, pero con la particularidad de Argentina ahora es que el dólar, digamos, a valor dólar está caro. Sí. Entonces eso hace que Que el turismo internacional baje. Total. Sí, sí, por eso hubo un momento en el que parecía que tenerlo para alquiler temporario internacional era la salvación a cualquiera. De hecho, estuve escuchando a mucha gente conocida que me decía, no solamente económicamente no es la salvación, sino que a nivel destrozos, seguridad, hacerse cargo del departamento y demás, al propietario a veces le implica un esfuerzo que no lo sabía. Porque al tenerlo alquilado por un tiempo de 2, 3 años y confiando en un buen inquilino, vos descansabas. Claro, totalmente. Ahora es distinto, ¿eh? Cambia todas las semanas. Y aparte también esto de estar disponible. Sí. Porque la persona que va exige con todo el derecho que tiene. Más allá de que la clave obviamente es además que la Argentina se ha puesto carísima. Quiero decir, Exacto. esto sirve también, vas a una librería en Palermo de esas que son muy turísticas y te dicen no estamos vendiendo nada. Ni a Porque turistas. No le vendemos a los argentinos y ya no le vendemos Claro. a los turistas, no le vendemos a nadie. Claro. Un problema. No. Es un problema. No, y al mismo tiempo, digo, yo entiendo que el boom de las aplicaciones existe en cualquier parte del mundo, pero en otras partes del mundo, ciudades europeas, regulación. en Nueva York, en ciudades de América Latina, hay regulaciones justamente para tratar de equilibrar un poco la oferta acá. Y también hay que entender que esas aplicaciones aparecieron también por ciertas crisis. Digo, también los que alquilan, capaz que es la única posibilidad que tienen. Hay mucha gente que tiene un departamento y no tiene ningún ingreso porque o ya es jubilado y no tiene... En cuanto al propietario, En cuanto al digamos. propietario, digo, aparecieron también con esa posibilidad para también en momentos de crisis. Después, Sí. bueno, por supuesto, siempre hay gente de mucha Sí. guita y avivados. Estoy hablando Obvio. de cómo surge y cómo se expande inicialmente. Sí, y también es cierto, uno dice, bueno, en Europa o en alguna ciudad de Estados Unidos hay regulación. Es verdad, pero, uno, las aplicaciones tienen mucha más trayectoria en esos países que en Argentina. Claro. 2, ha costado mucho regularlos, incluso en ciudades europeas o en algunas ciudades como Nueva York en Estados Unidos. No ha sido sencillo, ¿eh? No, en no. ninguna parte del mundo, y de hecho, hoy por hoy vos hablás con argentinos que viven en Barcelona o en Madrid, por ejemplo, nadie vive en la ciudad. Todos viven en las afueras, comparten Sí, la piso, gentrificación. alquilan habitaciones, no alquilan departamentos. Eso por el valor. El fin de semana que pasó, no, el anterior, en las Islas Canarias, hubo una protesta Sí, masiva. lo charlamos, me acuerdo, la tarde. sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene propiedades se les está haciendo imposible alquilar, justamente por el tema de que priorizan el alquiler a los turistas, y hay gente que está viviendo en autos, durmiendo en autos y cuevas, Sí. ¿no? Porque no tienen un lugar, no les alcanza para alquilar, porque obviamente en un lugar que tiene un clima privilegiado, además, priorizan el turismo que les resulta mucho más redituable. En Berlín tuvieron que recurrir a una medida porque el 80% de las personas alquila en Berlín. Y el tema que son son grandes consorcios que tienen casi todas las Claro, propiedades. Y tuvieron que regularlo. Claro. Como pasa ahora en Nueva York con el tema de esas aplicaciones. Claro. Bueno, es un tema difícil a nivel mundial. Buenos Aires, principalmente como gran ciudad turística, pero también pienso en Bariloche, por ejemplo, Mar del Plata. Mar del Plata, terminan convirtiéndose en ciudades más difíciles aún para hoy por hoy conseguir un alquiler bueno, bonito y barato. Exacto. ¿No? Ayer cenaba con unos amigos que uno me decía, tengo la mejor propietaria del mundo. Claro, cuando tenés a alguien que te alquila a un precio relativamente razonable y que te dice, che, quiero que continuemos con esta relación de inquilino-propietario, se agradece, la verdad que se agradece. Vamos a seguir, por supuesto, hablando del tema.